Estamos en la página 71 de nuestro libro de guaraní. Aquí hay una palabra nueva que dice Arandu Shauka. Evalúate. Arandu Shauka significa muestro lo que sé. Arandu es conocimiento y Shauka es mostrar. Entonces, evaluar o rendir un examen o una actividad donde tengamos que demostrar lo que sabemos. Entonces, Arandu es lo que sé y Shauka muestro. Entonces aquí, en esta hoja, nosotros vamos a hacer un trabajo y vamos a mostrar lo que sabemos hacer. Amoñe hambapo. Leo y trabajo. Ñaneñe. Ñandesu ha ñanderu. Oñe baekue ñaneñe eme. Ome hag̃ua ojupe hekove ha imborayhu. Nuestra mamá y nuestro papá hablaban en guaraní, ñaneñe'ẽme, nuestro idioma. Ome hag̃ua ojupe hekove ha imborayhu, para poder entregar sus vidas y su amor. Ambojoaju heisevare, uno con su significado. Borayhu ñe'ẽ ru sy. Borayhu significa amor. Entonces vamos a unir aquí con los corazones. Ñe'ẽ, hablar. Aquí hay dos personas que están hablando. Ru, papá. Sy, mamá. Unimos estas palabras con su significado. Número 3. Amongora ñe'ẽ oĩva jehaipyrépe. Encierro en círculo las palabras que se usaron en la lectura. Vamos a leer estas palabras y vamos a ver cuáles de estas se usaron aquí en la lectura de arriba. Ñande. Aquí está ñande. Entonces ñande vamos a encerrar en un círculo. Hag̃ua. Vamos a mirar si hay aquí la palabra hag̃ua. Aquí está hag̃ua. Entonces vamos a encerrar también en círculo. P. A ver si hay P por acá. No hay P. Entonces esta palabra no encerramos. Ñe'ẽme. Ñe'ẽme. Miro aquí está ñe'ẽme. Entonces voy a encerrar aquí en un círculo. Boriajú. Atiendan muy bien, porque aquí hay boriajú y aquí hay borayjú. Hay diferencia entre ellos. Boriajú significa pobre y borayjú significa amor. Entonces, ¿cuál de estas palabras está en la lectura? Vamos a mirar. Está solamente borayjú. Entonces cerramos en círculo esa palabra. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Ambo papu ohai haisha moñe'ẽme. Enumero según el texto. Entonces vamos a leer otra vez el texto que está arriba y vamos a ver cuál es el primer párrafo que aparece. Ñandesy ha ñanderu es lo primero que aparece, la primera oración. Entonces aquí vamos a ver dónde dice ñandesy ha ñanderu. Aquí dice ñandesy ha ñanderu. Entonces esto va a ser el número 1. Después que dice oñe'ẽ baekue ñaneñe'ẽme. Oñe'ẽ baekue ñaneñe'ẽme. Aquí entonces este es el número 2. Vamos otra vez al texto. Ome'ẽ hag̃ua ojupe. Ome'ẽ hag̃ua ojupe es el tercero. Y por último, hekove ha imborayhu. Hekove ha imborayhu. Número 4. Y ahí enumeramos las oraciones en el orden en que aparece en el texto. Y tenemos aquí el ejercicio número 5. Separo en sílabas. Ambo peje. Ñe'ẽ. Ñe'ẽ. ¿Cuántas sílabas tiene? Ñe'ẽ. 2 sílabas. Entonces vamos a escribir aquí. Ñe. Y la segunda sílaba va a ir acompañada con el pusó. Siempre la acompaña a la segunda sílaba. Hekove. Hekove.
3 sílabas. Y escribimos G, co, ve. Muy bien. Ñande, ñande. Muy bien, 2 sílabas. Ña, de. Esta es una letra en guaraní. Tiene un solo sonido. Ñande. Muy bien. La última. Oyupe. Oyupe. 3 sílabas. Oyupe. Muy bien. Y así terminamos nuestro trabajito en la página 71 de nuestro libro de guaraní.